De día, Boom Boom Claire es una abogada respetada, una mujer inteligente y admirada por su firme sentido de la justicia. De noche, es otra cosa. Una estratega implacable que manipula a los criminales más despreciables, los empuja a cometer atrocidades, y después los juzga en la corte. Nadie sospecha que la heroína de la ley es también la mente detrás de los crímenes que condena. Pero todo empieza a quebrarse cuando, en su faceta de psicóloga, Boom se sumerge en las mentes de asesinos reales. Lo que antes estudiaba con distancia comienza a resonar dentro de ella. Empieza a entenderlos, a justificarlos, y, finalmente, a parecerse a ellos. Entre sesiones clínicas y juicios impecables, su conciencia se disuelve poco a poco. Porque en el fondo, Boom no busca justicia. Busca algo mucho más oscuro. Entender qué tan lejos puede llegar antes de volverse una de ellos. Capítulo 1. El eco en el espejo. El silencio en el despacho de Boom Boom Claire era un aliado, un cómplice que ahogaba el zumbido de la ciudad más allá de las ventanas panorámicas. A la 1 de la tarde, la luz del sol bañaba el centro de Guadalajara, iluminando una oficina que era un santuario de orden y control. Estanterías repletas de códigos legales se alineaban contra la pared, flanqueando diplomas con nombres de universidades prestigiosas. En el centro, un escritorio de roble pulido sostenía solo lo esencial: un expediente abierto y una grabadora de cassette antigua, un anacronismo deliberado en un mundo digital. Boom, con la espalda recta y el impecable traje sastre azul marino que era su armadura diurna, contemplaba el paisaje urbano. Su reflejo en el cristal era el de la abogada exitosa, la mujer cuya inteligencia y firme sentido de la justicia la habían convertido en una figura admirada. El moño perfecto, las gafas de carey, la mirada analítica. Todo proclamaba profesionalismo, pero bajo la superficie pulida, un ritmo secreto latía. La punta de su zapato de tacón golpeteaba contra el suelo con una nerviosidad contenida, un morse privado que hablaba de una tensión que nadie más podía ver. Con un movimiento preciso, su dedo pulsó el botón de play de la grabadora. El mecanismo respondió con un clic sordo, seguido por el leve zumbido de la cinta. Y entonces supe que tenía que hacerlo. La voz que salía del altavoz era masculina, calmada, casi contemplativa. No había rastro de la histeria o la violencia que uno esperaría. No era rabia, ¿sabe? Era algo más. Una limpieza. Como quitar una mancha. Él era una mancha. Boom no apartaba los ojos de la ciudad. Escuchaba, no como una psicóloga que evalúa, sino como una estudiante que absorbe una lección crucial. Su mano derecha, ajena a su voluntad consciente, había tomado un marcador negro y comenzaba a trazar espirales intrincadas y agresivas en el borde de un bloc de notas. Eran los jeroglíficos de su mente, los únicos lugares donde la fachada se resquebrajaba. Esa mañana, en la sala de vistas, había sido la heroína. Había destrozado la defensa de un hombre acusado de agresión con una lógica tan fría y afilada como un escalpelo. Las palabras salían de su boca convertidas en cuchillas, diseccionando la mentira hasta dejar al descubierto la fea verdad. El culpable del juez había sonado como una ovación. La prensa, esperándola afuera, quería una declaración de la prodigio de la fiscalía. Nadie sabía que la misma mujer que horas antes celebraba ese veredicto, había estado en una bodega abandonada en los confines polvorientos de Tonalá. Allí, rodeada de olores a tierra húmeda y óxido, lejos de los reflectores, se convertía en Sombra 01. Desde una laptop anónima, en chats encriptados, era una arquitecta del caos. No empuñaba un cuchillo, esculpía voluntades. Al hombre al que acababan de condenar, lo había encontrado meses atrás, herido y lleno de rencor. Ella no había creado ese rencor, solo lo había podado, orientado y dado un propósito letal. Le había mostrado el diseño perfecto, la estrategia impecable. Lo había convencido de que su violencia no era un crimen, sino una forma de justicia superior, un acto de purga necesario. Era un ecosistema perfecto. Ella sembraba la tormenta, representaba a las víctimas y, en su despacho, estudiaba la mente del verdugo que ella misma había afinado. Un círculo completo. O eso había creído. La voz en la cinta continuaba, describiendo con una claridad aterradora el momento del acto. Y entonces, sucedió. No fue un escalofrío de repulsión. Fue un destello de comprensión. Una lógica perversa pero impecable que resonó en algún lugar profundo de su psique, como una llave girando en una cerradura oculta. La idea de limpiar una mancha no le pareció la racionalización de un lunático, sino una filosofía cruda, pero pura. Casi hermosa en su simplicidad despiadada. La secretaria interrumpió por el interfón. Abogada Buncler, tiene su sesión con el paciente C-781 en media hora. Y la fiscalía envió el expediente del caso del coleccionista.
Boone detuvo la cinta. El silencio regresó, pero ahora era diferente, cargado. El paciente C-781 era la voz de la cinta. Leo Martínez. Y el caso del coleccionista era el nombre que los medios le habían dado al monstruo que Sombra 01 había ayudado a crear. Esa noche, en su apartamento de lujo con vista al corazón iluminado de Guadalajara, Boone se sirvió una copa de vino tinto. La ciudad era un espectáculo a sus pies, un juego de luces que ella creía controlar. Se paró frente al gran espejo del baño, ya sin la armadura del traje, con el cabello suelto. Observó su reflejo, la mujer que era tres en una. La abogada, la psicóloga, la sombra. Por un instante, entre el vapor de su ducha reciente, las imágenes se superpusieron. Vio sus propios ojos, pero en ellos flotaba la tranquilidad perturbadora de Leo Martínez. Luego, los rostros de otros hombres, sus creaciones, sus obras de arte macabras, desfilaron por su mente, fundiéndose con su imagen. No sintió miedo. No sintió asco. Lo que sintió fue una curiosidad profunda y oscura, un impulso que iba más allá de la experimentación. Era la pregunta que había estado alimentando desde el principio, la verdadera razón de todo el juego. ¿Qué tan lejos se puede llegar? Susurró hacia su reflejo. La pregunta se quedó flotando en la habitación, envenenando el aire. Ya no se trataba de empujar a otros al abismo. Se trataba de saber si ella misma podría sobrevivir al descenso. El zumbido de la ciudad había cambiado de tono, pasando del murmullo diurno al susurro nocturno, cuando Boone decidió tomar un descanso de los expedientes que pesaban como losas sobre su conciencia. Sobre su escritorio, bañado por la fría luz de una lámpara de lectura, un informe menor esperaba ser redactado. El caso de un adolescente, Miguel, sorprendido robando una canasta con frutas y dinero en un tianguis de Tlaquepaque. El chico había recibido una brutal paliza colectiva de los vendedores, un castigo exprés y salvaje en el corazón del mercado. Una bagatela judicial, una anécdota sórdida pero común en el ecosistema de la ciudad, un grano de arena en la playa infinita de la miseria humana. Su pluma, una estilográfica de plata, se deslizaba sobre el papel con elegancia, trazando frases legales estándar, estériles. El acusado, menor de edad, actuó movido por una necesidad puntual y el influjo de las circunstancias, eran palabras huecas, un ritual vacío. Su mente, sin embargo, comenzaba a divagar, fatigada de la monotonía. Fue entonces cuando un movimiento en la calle, un espectáculo de miseria cotidiana, captó su atención. Junto a un contenedor de basura cuyo hedor parecía trascender el cristal de la ventana, un hombre harapiento rebuscaba con desesperación sombría. Era un vagabundo, su rostro surcado por la intemperie y el abandono como un mapa de derrotas. Su figura, encorvada y fantasmal, se fundía con la penumbra del callejón. La escena era tan corriente que debería haber sido invisible, otro mueble en el decorado de la ciudad. Pero para Boone, en ese preciso instante cargado de hastío y una curiosidad malsana, no lo fue. Su mano se detuvo en seco. La pluma quedó suspendida sobre la palabra circunstancias, como si la propia tinta dudara en continuar. Sus ojos, nublados por el aburrimiento, de repente enfocaron con una intensidad nueva, depredadora. Una idea, retorcida y fría como el acero, comenzó a germinar en el suelo yermo de su moralidad. No fue un rapto de locura, sino un cálculo frío, una solución elegante a un problema irrelevante. ¿Y si no fue solo él? Pensó, la mirada clavada en la figura desdichada como un entomólogo observa un insecto raro. El chico, Miguel, asustado, vulnerable. ¿Y si este hombre, esta sombra de la sociedad, fue quien lo obligó? Un adulto sin escrúpulos usando a un niño como instrumento. Un titiritero de la miseria. La idea cobró fuerza, envolviéndola en su lógica perversa. Eso cambiaría todo. No solo liberaría al chico, lo convertiría en una víctima digna de lástima, no de desprecio. Y este desecho humano encontraría por fin un uso. Un propósito final dentro del sistema que lo había escupido. Sería la pieza clave para cerrar un círculo perfecto. Una sonrisa casi imperceptible, un leve estiramiento de los labios que no alcanzó a iluminar la frialdad de sus ojos, se dibujó en su rostro. Cerró el informe con un gesto seco, decidido. El caso ya no era menor. Se había convertido en un lienzo en blanco para su experimento personal. Bajó a la calle, el taconeo de sus zapatos de diseñador marcando un ritmo decidido y ajeno sobre la acera sucia. Se acercó al vagabundo, que la observó con recelo animal, protegiendo su pequeño territorio de miseria con una mirada hosca y desconfiada.
El olor a sudor rancio, alcohol barato y calle era denso, casi palpable. La noche está fría, dijo Boone, su voz serena, profesional, sonando extrañamente fuera de lugar en aquel contexto de abandono. Tengo un lugar donde puedes dormir a cubierto. Darte un baño caliente. Y un trago decente. El hombre, llamado Eliseo, la miró con suspicacia, escaneando su traje impecable y su postura erguida. La desconfianza y la necesidad libraban una guerra rápida en sus ojos empañados. Finalmente, la promesa de un mínimo de confort, de un respiro fugaz de su realidad, venció. Asintió con la cabeza, un gesto casi imperceptible, y la siguió como un perro callejero y cauteloso. No lo llevó a su residencia principal, sino a uno de esos lugares anónimos y discretos que Boone mantenía en la ciudad para sus proyectos personales. Un departamento minimalista, frío, sin personalidad, como un escenario a la espera de una obra. Lo dejó bañarse, le tendió ropa limpia pero genérica, y luego lo enfrentó a un vaso de whisky de precio medio, el líquido ámbar brillando bajo la luz artificial. Entiendo que la vida en la calle es dura, comenzó Boone, inclinándose ligeramente hacia él en un gesto que pretendía ser de confidencia. Su voz era un hilo seductor y venenoso. Tal vez lo que necesitas es un descanso. Un respiro prolongado. Si aceptas ayudar con este pequeño malentendido del chico del tianguis, la cárcel no sería tan mala. 3 comidas al día. Un techo que no se mueve. Atención médica si la necesitas. Te cuidaríamos. Mentía con la facilidad con la que otros respiran. Cada palabra era un gancho diseñado para enganchar la desesperación, un dulce veneno para un hombre que ya estaba intoxicado por la vida. Eliseo la miró fijamente, y por un segundo breve como un latido, Boone creyó ver el destello de la rendición en sus ojos, la tentación de una jaula caliente frente a la libertad gélida. Pero entonces, algo se quebró en su interior. Sus ojos se nublaron de una rabia profunda y amarga, la furia del orgullo pisoteado. «Chingas a tu madre», escupió, levantándose de la silla con torpeza, derramando un poco del whisky que aún no se había bebido. «Yo. ¿En el bote por algo que no hice? Ni de broma, cabrona. ¿Crees que soy tan pendejo? Vete al diablo». Boone no se inmutó. Ni un músculo de su rostro se alteró. La ira del hombre era como el viento golpeando una roca, ruidosa, pero incapaz de dejar una marca duradera. Su silencio y su calma eran un muro de hielo. «Como quieras», dijo, su voz aún terriblemente calmada, como si discutiera el precio de una verdura. «Un último trago, al menos. Para el camino. No hace falta desperdiciar buen whisky». Le ofreció su propio vaso, que ella no había tocado, el mismo en el que, minutos antes, había dejado caer con disimulo el contenido de un pequeño vial incoloro. Eliseo, con un gruñido de desprecio final, cogió el vaso y bebió un gran trago, como desafiándola, como si cada gota fuera un insulto hacia ella. Luego, con un gesto brusco de rencor, le arrojó el vaso vacío directamente al rostro. Boone ni siquiera parpadeó. Esquivó el vaso con un leve movimiento de cabeza. El cristal se estrelló contra la pared detrás de ella, dejando una mancha húmeda y un constellation de añicos en el suelo. «Vete a la chingada», rugió Eliseo, tambaleándose hacia la puerta, su figura oscilando en el marco. Boone no hizo nada para detenerlo. Lo oyó maldecir entre dientes, sus pasos irregulares repiqueteando en el frío cemento de las escaleras a trompicones. Esperó, de pie en el centro de la habitación silenciosa, contando mentalmente los segundos. Luego, un golpe sordo y grave, un crujido de madera débil o quizás de hueso, y un silencio repentino, más elocuente que cualquier grito. Se acercó a la ventana y miró hacia el callejón con una curiosidad clínica. La figura yacía inmóvil, retorcida en una postura antinatural, el cuello torcido en un ángulo que no admitía dudas. La caída, ayudada por el veneno de acción rápida que nublaba los sentidos y entorpecía la coordinación, había sido fatal. Boone suspiró, un sonido leve de fastidio, no de remordimiento. Como si hubiera tenido que lidiar con un contratiempo molesto. Volvió a la mesa, recogió los fragmentos del vaso con meticulosidad, limpiando toda huella de su presencia. El veneno, una neurotoxina sintética, era incoloro, inodoro y se metabolizaba con rapidez, dejando pocas huellas discernibles de un ataque cardíaco o un accidente vascular en un cuerpo maltratado por la vida. Pero, en el fondo, ni siquiera importaba. Un examen toxicológico exhaustivo para un vagabundo anónimo, un don nadie que había tropezado en un estado de embriaguez por unas escaleras mal iluminadas, era tan improbable como que alguien, en algún lugar, lo extrañara o reclamara. Al día siguiente, en la fría luz de la mañana, modificó el informe con mano firme. La historia del adolescente Miguel fue reescrita.
Ahora era un menor coaccionado por un adulto sin hogar, un hombre llamado Eliseo, quien, presa del remordimiento o el azar, había fallecido en un trágico accidente horas después de la confrontación. El chico fue liberado, su futuro, tal vez, enderezado por la mentira más piadosa que Boone podría otorgarle. La justicia, en su fría y retorcida eficiencia, había sido servida. Un problema menor había sido solucionado de manera limpia y definitiva. Y Boone, al cerrar la carpeta con un golpe sordo, sintió no el peso agudo de una culpa, ni el escalofrío del horror, sino la inquietante tranquilidad de quien ha probado un nuevo sabor y descubre, con una calma aterradora, que le agrada. No había sido un monstruo de los titulares, un asesino en serie sediento de sangre. Había sido algo más sutil, más íntimo, más peligroso. Un cirujano social que decidió extirpar un problema con la precisión despiadada de quien cree tener el derecho de hacerlo. Y lo más perturbador, lo que resonó en el silencio de su mente, fue la absoluta facilidad con la que había deslizado esa línea, sin que su pulso, ni su respiración, ni esa cosa a la que alguna vez llamó conciencia, temblaran siquiera. El juego continuaba, y cada movimiento, cada pieza sacrificada en el tablero, la adentraba más en las profundidades de su propio laberinto, un laberinto cuyas paredes empezaban a reflejar no a la abogada, sino a la sombra que ella alimentaba. Capítulo 2. El pecado imperdonable. La lluvia era una aguja fina y persistente que ensombrecía Guadalajara. Desde el asiento trasero del sedán oficial, Boone Bunkler observaba cómo las gotas corrían por el cristal como lágrimas sucias sobre el rostro de la ciudad. El trayecto al Centro Femenil de Reinserción Social era un viaje hacia las entrañas de un sistema que ella, desde su atalaya de roble y cristal, creía controlar. Pero hoy no iba como la arquitecta de la justicia, sino como una arqueóloga de la miseria humana, buscando en los escombros de un crimen algo que solo ella podía definir. En su regazo, el expediente de Ana María de la Luz estaba manchado de una violencia barata. Homicidio calificado. Víctima: Ignacio Morales, un jornalero de Tonalá. Arma: una escopeta de postas recortada, el instrumento de los cobardes y los desesperados. El móvil oficial: defensa propia durante una discusión por el pago. Pero Boone leía entre líneas, en los espacios en blanco de las declaraciones, buscando el eco de esa verdad retorcida que ahora sentía correr por sus propias venas. No le importaba la culpa o la inocencia legal. Le importaba el potencial. ¿Era Ana María otra pieza más para el juego? ¿O solo era basura que debía ser barrida? La celda era un cubículo de concreto pintado de un verde enfermizo. El olor a lejía agria y sudor reprimido se le metió en la garganta. Ana María, una mujer de facciones duras y ojos como piedras de río, se aferró a los barrotes con unas manos callosas que delataban una vida de trabajo físico. Su mirada, sin embargo, no era la de una mujer derrotada, sino la de una fiera acorralada que aún cree tener alguna jugada. Abogada Bunkler, finalmente, dijo con una voz ronca, forzando un tono de vulnerabilidad que no le quedaba. Le juro por la Santísima Virgen que ese hombre me quiso hacer algo. Me vio sola, en el terreno, se me acercó con malas intenciones. Yo solo me defendí. Boone tomó asiento en la silla metálica frente a la celda. No abrió su blog, no sacó una pluma. Se limitó a cruzar las piernas y a clavarle una mirada que era un bisturí. Ana María, comenzó, su voz un hilo de plata en la penumbra carcelaria. He leído la autopsia. Las postas le entraron por la espalda mientras huía. Cuénteme la verdad que vale la pena escuchar. No la que le dijo al policía municipal. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se posara sobre la mujer. ¿Lo volvería a hacer? La mujer titubeó. Sus ojos, esquivos, recorrieron el pasillo desierto. Luego, esa astucia mezquina, nacida de la supervivencia en un mundo de miserias, brilló en su mirada. Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirativo. Mire, doctora, yo sé que mi caso huele mal. Pero una mujer como usted, una mujer de verdadero poder, debe tener problemas que requieren soluciones discretas. Tragó saliva, y entonces soltó el dardo envenenado. ¿Puedo ayudarle con ese almacén que tiene en Tonalá? El de la calle privada de los Álamos, el que huele a pintura y solvente. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el latido de la propia prisión. Tonalá. Calle privada de los Álamos. Las palabras resonaron en el cráneo de Boone como detonaciones. Ese almacén era el Santa Santorum de Sombra 01. El lugar donde sus identidades anónimas nacían, donde se almacenaban los equipos de vigilancia, los químicos indetectables, los registros de sus proyectos. Era el epicentro de su juego, el secreto que separaba a Boone de la abogada. ¿Cómo había llegado esa información hasta esta mujer, este desecho judicial?
¿Había seguido a Eliseo la noche de su accidente? ¿Era esto una trampa tendida por alguien que había conectado los puntos? Por una fracción de segundo, un puro y primitivo instinto de supervivencia inundó a Boone. La imagen de una cuerda alrededor del cuello de Ana María, de un vaso envenenado, de una caída accidental en la ducha de la cárcel, pasó por su mente con una claridad aterradora. Eliminarla. Silenciarla. Ahora. Pero su entrenamiento, su fachada de hielo, prevaleció. Ni un músculo de su rostro se movió. No sé de qué me habla, señora, dijo, su voz tan fría y plana que pareció bajar la temperatura de la celda. Supongo que la reclusión le está jugando malas pasadas. Se levantó, el tacón de su zapato repiqueteando como un martillo de justicia sobre el cemento. Salir de allí fue un acto de pura voluntad. Cada paso por el pasillo era una batalla entre el pánico y la furia. La amenaza era real. Y las amenazas, como había aprendido con Eliseo, se gestionaban. Sin embargo, una curiosidad malsana, más fuerte incluso que el miedo, se agitó en su interior. ¿Quién era realmente esta mujer que pretendía chantajearla? Tenía que saberlo. No por su defensa, sino para calibrar la magnitud de la limpieza que debía realizar. La investigación que emprendió fue quirúrgica y despiadada. Dejó de lado el homicidio del jornalero y se centró en la vida de Ana María. Escarbó en sus finanzas, en sus amistades, en su historial. Y pronto, en un informe de servicios sociales, encontró la punta del hilo. Un hijo, Luis Gabriel, de 19 años, había sido dado de baja del sistema educativo hacía un año. El motivo oficial: problemas de conducta. Las notas al margen, escritas por una trabajadora social con mejor corazón que criterio, mencionaban de pasada un programa de reorientación privado al que la madre lo había enviado. El nombre del lugar le heló la sangre: el refugio de la Nueva Esperanza. Boone localizó a Luis con una facilidad que casi resultó obscena. Lo encontró trabajando en una librería de viejo en el corazón de Guadalajara, un refugio de polvo y palabras. El chico era delgado, de hombros encorvados como si aún llevara un peso invisible. Sus ojos, de un color avellana claro, tenían la profundidad triste de quien ha visto demasiado, demasiado pronto. Boone se presentó con una identidad falsa, una investigadora que recopilaba testimonios sobre instituciones privadas de rehabilitación. Le ofreció un café en una plaza cercana, bajo la mirada indiferente de una estatua decapitada. Al principio, Luis fue evasivo, sus palabras medidas, su mirada baja. Pero Boone era maestra en el arte de la extracción. No presionó. Solo esperó. Y entonces, como una presa que cede, Luis comenzó a hablar. Y una vez que empezó, fue un torrente imparable de horror. Habló de las noches en el refugio. De las terapias de aversión donde le aplicaban descargas eléctricas en los brazos mientras le mostraban fotografías de parejas del mismo sexo. De las duchas de purificación, agua helada a gritos en la madrugada para congelar el pecado en su cuerpo. De las sesiones interminables de reeducación donde un hombre con una Biblia gastada le gritaba que era una abominación, que su amor era un vicio, que su esencia era un error que debía ser corregido a cualquier costo. Me ataban a una silla, murmuró Luis, jugando con su taza de café frío, y me obligaban a ver películas. De hombres con mujeres. Y si miraba hacia otro lado. No terminó la frase. Se subió las mangas de su suéter, mostrando unas cicatrices blanquecinas y tenues en sus muñecas. Marcas de ataduras. ¿Y su madre?, preguntó Boone, su voz cuidadosamente neutral. Luis alzó la mirada, y por primera vez, Boone vio no solo dolor, sino un odio puro y cristalino. Ella me llevó allí. Ella firmó los papeles. Ella pagó cada mes. Decía que era por mi bien. Que tenía que quitarme lo joto. Que prefería un hijo muerto a un hijo maricón. Algo se quebró y se recombinó dentro de Boone en ese instante. La fría calculadora de riesgos que había entrado en la celda de Ana María se apagó. En su lugar, surgió una furia glacial, una condena absoluta. Esto no era el crimen pasional de una mujer desesperada. No era la maldad grandilocuente de un psicópata que al menos poseía una horrible integridad. Esto era algo más repugnante: la maldad pequeña, doméstica, alimentada por la ignorancia y el fanatismo. Era el asesinato del alma de su propio hijo, un acto de traición tan profundo que hacía que el homicidio del jornalero pareciera un pecado venial. Ana María no era un reto. No era un instrumento. Era una cucaracha que había osado amenazar su nido mientras pisoteaba la única cosa que, en la distorsionada moralidad de Boone, parecía conservar un destello de pureza: la verdad de un ser frente a la hipocresía del mundo. La decisión fue instantánea y total. No solo no la defendería.
Orquestaría su completa y total destrucción. De vuelta en su despacho, con la ciudad iluminándose a sus pies, Boom Boom Claire, la abogada, se convirtió en la verdugo. Abrió el expediente de Ana María no para buscar grietas a su favor, sino para sellarlas. Extravió un informe forense que sugería que el jornalero podría haber estado bajo los efectos del alcohol, atenuante potencial. Se olvidó de citar a un vecino que había oído a Ana María quejarse de acosos previos. En su lugar, usando su influencia de forma sutil y letal, se aseguró de que el fiscal recibiera, de fuentes anónimas, información sobre la deuda que Ana María tenía con prestamistas violentos, insinuando un móvil económico. Se encargó personalmente de que fuera asignada a un juez conocido por su dureza en casos de violencia con armas de fuego. El juicio fue una farsa macabra. Boone, desde la defensa, fue una estatua de eficiencia gélida. Sus interrogatorios fueron flojos, sus alegatos carentes de pasión. No presentó una teoría sólida de la defensa, solo sembró dudas débiles y fácilmente rebatibles. Cuando el fiscal, un hombre ambicioso al que Boone había manipulado con maestría, presentó su caso final, fue como un martillo sobre un clavo ya hundido. El veredicto de culpable resonó en la sala. Ana María se volvió hacia Boone, sus ojos inyectados en sangre, y gritó: «Usted me vendió. Cabrona». Boone solo sostuvo su mirada. En ese cruce de miradas, Ana María debió verlo. Vio el abismo. Vio que no había sido incompetencia, sino una sentencia deliberada. Vio que su intento de chantaje le había costado no solo la libertad, sino cualquier posibilidad de piedad. Boone no esperó a oír la sentencia. Mientras salía del tribunal, la lluvia había cesado, dejando un cielo de plomo lavado. Su teléfono vibró. Un mensaje en una app encriptada. Sombra 01. Prospecto interesante. Profesor de filosofía. Resentimiento hacia la élite estudiantil. Busca equilibrar la balanza. Parece un lienzo en blanco. Boone leyó el mensaje. Luego miró hacia el edificio de la corte, donde Ana María era ya solo un número más en el sistema. Había limpiado su propio desorden y, de paso, había administrado su propia y terrible justicia. Un nuevo proyecto esperaba. Un profesor de filosofía sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos. Pero en una esquina de su mente, una nueva nota mental comenzó a titilar, más urgente incluso que el nuevo prospecto. El refugio de la nueva esperanza. Un lugar así, era una afrenta. Un campo de cultivo para la peor clase de estupidez malvada. Y Sombra 01 tenía planes para lugares así. No para redimirlos. Para quemarlos hasta los cimientos. Pero esa sería otra partida. Por ahora, el juego continuaba, y cada movimiento confirmaba que la sombra de Boom Boom Claire era ahora más larga, más oscura y más implacable que la propia noche. Capítulo 3. El eco de una sombra antigua. El nombre, el refugio de la nueva esperanza, ardía en la mente de Boone como una brasa venenosa, un proyecto futuro de purga que prometía una satisfacción profunda y sistemática. Los relatos de Luis no habían despertado compasión en ella, esa emoción era un lujo neuronal que se había atrofiado hacía tiempo, sino una rabia fría y metódica. Era la misma furia que sentía ante un código legal mal redactado o una inconsistencia en un testimonio, un problema que requería una solución definitiva. Sin embargo, el universo, o quizás el simple y cruel azar de una secretaria sobrecargada de trabajo, tenía otros planes para su capacidad destructiva. Un nuevo expediente, uno de esos casos menores que su equipo usualmente manejaba o rechazaba, aterrizó en su bandeja de entrada física, un anacronismo que ella insistía en mantener. La etiqueta decía: Escuela Primaria Niños Héroes 432. Denuncia por abuso sexual a menor. Acusado: Profesor Aaron Robles. Estado: archivo pendiente de revisión. Los detalles, escuetos y burocráticos, eran sórdidamente comunes. Una niña de 9 años, Valeria, acusaba a su maestro de tocamientos indebidos durante las horas de clase, aprovechando los momentos en que el resto del grupo estaba distraído con ejercicios. La dirección de la escuela, como era habitual en esas instituciones que priorizaban su reputación sobre la seguridad de los niños, intentaba enterrar el caso, sugiriendo que la niña fantaseaba. La madre, una empleada de limpieza llamada Claudia, clamaba justicia con la fuerza desesperada de quien no tiene más recursos. Boone leyó los nombres con la distancia de un radiólogo observando una placa. Hasta que sus ojos, fríos y analíticos, se posaron en la dirección de la escuela. Calle Hidalgo 432, Colonia San Juan de Ocotán.
Un escalofrío primitivo, una reacción puramente física que no había sentido en años, le recorrió la espalda, un espasmo involuntario que hizo que sus dedos se aferraran al borde del expediente. Conocía esa dirección. La conocía en sus huesos, en sus pesadillas más antiguas y mejor guardadas, en esos recuerdos que había sellado bajo capas y capas de éxito, control y poder omnipotente. Esa misma escuela. Esos mismos pasillos de cemento pulido por generaciones de pies pequeños. Y el nombre del profesor, Aaron Robles. No era un simple nombre en un archivo polvoriento. Era un fantasma. Su fantasma. La personificación de una vulnerabilidad que creía haber erradicado. Una oleada de náusea, tan violenta que tuvo que apoyarse en el escritorio, la inundó, seguida de un frío más intenso que cualquier otro que hubiera sentido. Por un instante, la lujosa oficina se desvaneció. Estaba de vuelta en un aula mal iluminada de los años 90, con olor a tiza húmeda, leche en polvo y sudor infantil. Volvió a sentir el peso opresivo de esa mano grande y húmeda del señor Robles sobre su delgado hombro de niña, deslizándose con una familiaridad repugnante, mientras su voz, un susurro grasoso que olía a café barato y cigarrillos, le decía lo especial y madura que era para su edad. Recordó el miedo paralizante, la confusión que se enredaba en su estómago, la vergüenza ardiente que se había llevado consigo como un secreto sucio durante más de 20 años, un veneno de acción lenta. Se vio reflejada en la pequeña Valeria. No con lástima o solidaridad, sino con un reconocimiento lúgubre y posesivo. Eran eslabones de la misma cadena de miseria, conectadas a través del tiempo por las mismas manos depredadoras. La fría estratega, la arquitecta del caos, se desvaneció, y por un instante devastador, solo fue Boone, la niña, mirando a través del espejo del tiempo a su propio dolor, impotente y silenciado. Entonces, el hielo regresó, pero esta vez no era el hielo de la indiferencia calculadora, sino el de una determinación absoluta, visceral y personal. Esto no era un caso. Era una vendetta. Una oportunidad que el destino, de forma retorcida, le entregaba en bandeja de plata. Tomó el caso de Claudia sin dudarlo, rechazando cualquier pago. Su equipo la miró con sorpresa apenas disimulada. No era común que la brillante y selectiva abogada Buncler se rebajara a un caso tan insignificante y potencialmente desagradable. Lo que no sabían era que, para Boone, este caso era, quizás, el más importante de su vida. Su astucia, siempre afilada, se volvió una lámina perfecta, mortal y personal. Estudió a Aaron Robles con la obsesión meticulosa de un cirujano que prepara una operación definitiva. Era un hombre común, gris, casado, con una vida de rutinas predecibles. No había otras denuncias formales, solo rumores y susurros entre los padres de familia, ese conocimiento comunitario que rara vez traspasa los muros de la burocracia. Era el depredador cuidadoso, el que se esconde a plena vista, confiando en el silencio de sus víctimas y la complacencia del sistema. Boone no se conformaría con una simple condena por abuso. Eso lo podía conseguir cualquier fiscal competente con un poco de suerte. Ella quería aniquilarlo. Borrar su existencia de la faz de la tierra de la manera más humillante, terrible y definitiva posible. Quería que su nombre se convirtiera en sinónimo de monstruosidad. Y entonces, en la penumbra de su oficina, rodeada de leyes y precedentes, ideó su obra maestra. La estrategia legal sería sólida, pero la verdadera artillería sería psicológica y mediática. Comenzó tejiendo una red de pruebas circunstanciales de una audacia escalofriante. Usando los recursos y la expertise de Sombra 01, plantó en la computadora personal de Robles accediendo a ella a través de una vulnerabilidad remota que un profesor de primaria jamás podría detectar una serie de búsquedas siniestras y profundamente específicas sobre casos de canibalismo histórico y ritualístico, foros de ocultismo y simbolismo esotérico relacionado con la inocencia. Creó un perfil falso en un foro oscuro donde un usuario con el alias @Robles432 preguntaba con fría curiosidad sobre la pureza de la carne pre-puber y rituales de consumo para absorber la energía vital de lo incontaminado. Luego, dirigió su atención al contexto. Un niño de 7 años había desaparecido sin dejar rastro en un parque cercano a la colonia donde vivía Robles hacía unos meses. El caso estaba frío, archivado en la pesada burocracia de la fiscalía. Boone, a través de una cadena de intermediarios anónimos e intocables, filtró a un periodista sensacionalista un testimonio fabricado de un vagabundo, un hombre cuya adicción lo hacía maleable y poco fiable, que juraría haber visto a un hombre con la descripción exacta de Robles merodeando de forma nerviosa por el parque el día de la desaparición. No era una prueba, era una semilla de horror que crecería en la mente del jurado, pero necesitaba algo más.
Algo que, aunque no fuera concluyente, generara esa punzada de duda visceral. Usando sus contactos, obtuvo acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de un OXXO ubicado a 2 calles de la escuela, de una fecha cercana a los hechos denunciados por Valeria. En la corte, Boom Boom Claire fue espectacular. No era la fría lógica de la abogada estrella, sino la furia contenida y elegante de una víctima que finalmente tenía el poder y la elocuencia para defenderse, y para destruir. Al presentar su caso, no se limitó a las acusaciones de abuso. Con la pericia de una narradora de pesadillas, entrelazó los tocamientos con la siniestra narrativa del canibalismo. Señoría, miembros del jurado, comenzó, su voz un cello grave que resonaba en la sala silenciosa, no estamos hoy solo ante un depredador sexual, un hombre que aprovecha su posición de confianza para violar la inocencia. No. Estamos ante algo mucho más oscuro. Un sátiro que, hastiado de la mera violación, busca consumirla. Literalmente. Busca, en un acto de supremo sacrilegio, absorber la pureza que envidia y destruye. Presentó las búsquedas de su computadora, el perfil falso en el foro, el testimonio del vagabundo. Conectó los puntos con una elocuencia aterradora, describiendo a un hombre cuya perversión había evolucionado de lo sexual a lo espiritual y lo monstruoso. El profesor Robles, pálido y tembloroso, negaba todo con la desesperación de un hombre que ve como una pesadilla incomprensible se cierne sobre su vida. Son mentiras. Montajes. Gritaba, pero su voz se quebraba en pánico. Fue entonces cuando Boone desplegó su golpe maestro. Señoría, para ilustrar la naturaleza depredadora y la fascinación que el acusado siente por sus víctimas, presento como prueba una grabación de las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial cercano a la escuela. La pantalla de la sala se encendió. La imagen era granulada, en blanco y negro, con la timestamp visible. Mostraba el pasillo de refrigeradores del OXXO. Y allí, entrando al cuadro, estaba Aaron Robles. No miraba las bebidas. Su mirada, capturada con inquietante claridad por la cámara, estaba fija en un punto fuera de cuadro. La cámara de seguridad más amplia, cuyo ángulo Boone había editado sutilmente antes de presentarla, sugería que podía estar mirando hacia la puerta de la escuela, que quedaba en la dirección a la que él aparentaba dirigir la mirada. En la grabación original, en realidad miraba hacia la caja registradora, esperando su turno. Pero la edición de Boone era sutil, profesional, y sobre todo, convincente en su narrativa. En la pantalla, Robles permaneció allí, inmóvil, durante casi un minuto completo. No compraba nada. Solo observaba. Luego, se alejaba. Boone pausó el video en el fotograma donde su mirada parecía más intensa, más fija. Observen, dijo Boone, su voz cayendo a un susurro dramático. No es la mirada de un hombre haciendo un mandado. Es la mirada de un cazador. Estudiando su territorio. Disfrutando de la proximidad de su presa, incluso en su tiempo libre. Esta es la obsesión. Esta es la mente que luego, en el aula, ve no a una niña, sino a un objeto de consumo. La combinación fue devastadora. La narrativa era tan poderosa, tan horripilantemente coherente, que las débiles protestas de Robles sonaron como el forcejeo de un insecto atrapado en resina. El juez, un hombre serio y con una conocida tendencia a lo morboso, observaba a Boone con una mezcla de repulsión y fascinación. La lógica legal podía ser circunstancial, pero la historia que ella contaba tenía una fuerza casi mitológica. El veredicto fue culpable por ambos cargos: abuso sexual agravado y el asesinato con rasgos de canibalismo del niño desaparecido. La sentencia: prisión perpetua en un penal de máxima seguridad, reservado para los irreductibles, los intocables, los monstruos. Mientras los guardias se lo llevaban, esposado, el cuerpo de Robles parecía haberse encogido. Forcejeó por un momento, un último y patético acto de voluntad. Sus ojos, inyectados en sangre y llenos de un terror y una confusión absolutos, se encontraron con los de Boone. Ella se acercó, como para una formalidad final, un susurro de abogada a cliente, y él se inclinó hacia su oído. Su voz era un hilo rasposo, cargado de un odio impotente y el pánico de un hombre que sabe que ha sido atrapado en una pesadilla que no entiende. Lo que hiciste, se sabrá algún día, susurró, con la convicción desesperada del inocente condenado. Boone no retrocedió. Miró fijamente al fantasma de su infancia, al hombre cuyas manos habían manchado su pasado, y ahora, cuya vida y reputación ella había arruinado con una mentira perfecta, una obra de arte del horror. Ya lo sabe, respondió ella, en un tono tan bajo y gélido que solo él pudo oírlo, mientras sus dedos acariciaban casi imperceptiblemente el borde de su propia chaqueta, en el lugar donde, de niña, esa misma mano se había posado. Y soy solo el principio.
Lo vio ser arrastrado fuera de la sala, su humanidad negada, su condena sellada no por sus crímenes reales que eran suficientemente horrendos sino por los que ella, en un acto de justicia retorcida, poética y personal, le había adjudicado, elevándolo a la categoría de leyenda macabra. Esa noche, en la penumbra de su apartamento, con la ciudad de Guadalajara brillando como un falso consuelo a sus pies, Boone no sintió el vacío inquietante que siguió a Eliseo, ni la satisfacción fría y distante de Ana María. Sintió algo diferente, algo eléctrico, adictivo y peligrosamente poderoso. Un poder absoluto que trascendía la mera ley. No solo para castigar a los culpables, sino para reescribir la realidad misma, para convertir a los simples malhechores en arquetipos de monstruosidad y luego, con la elegancia de un verdugo renacentista, destruirlos para siempre. El susurro de Robles no era una amenaza que la asustara. Era un reconocimiento. Él, en su desesperación final, había vislumbrado la verdad. No estaba frente a una abogada. Estaba frente a una fuerza de la naturaleza perversa, a un juicio final con forma de mujer. Y Boone, de pie ante su ventana, con el reflejo de su impecable silueta superpuesta a las luces de la ciudad, por primera vez estuvo completamente de acuerdo. El refugio de la nueva esperanza podía esperar. Había descubierto un nuevo y oscuro placer en su juego, un nivel más profundo en su propio abismo, y estaba ansiosa, terriblemente ansiosa, por volver a jugar. Capítulo 4. El brindis de los inocentes. El aire en el almacén de Tonala era espeso, cargado con el olor metálico de herramientas, químicos y el polvo que se asentaba sobre superficies olvidadas. Boone, envuelta en una bata de laboratorio manchada, no era la abogada ni la psicóloga. Era la ingeniera, la artesana del dolor. Sobre su mesa de trabajo, iluminada por una lámpara fría de LED, yacían los planos de su más reciente creación. Sus dedos, enguantados en látex negro, trazaban líneas precisas con un rotulador de punta fina sobre un papel de croquis. No dibujaba estrategias legales ni perfiles psicológicos. Esbozaba una máscara. Una obra funcional de terror. Partiendo del diseño básico de una máscara de soldar, había añadido 2 tubos de acero inoxidable que se curvaban elegantemente desde la parte superior del casco, siguiendo la línea de las sienes del portador. Cada tubo terminaba en una aguja hipodérmica industrial, larga y cruelmente afilada. En el interior del casco, un mecanismo de resortes sensibles a la presión y 2 pequeños depósitos de vidrio reforzado contenían un ácido de su propia y lenta formulación, un compuesto que quemaría sin destruir inmediatamente, diseñado para maximizar el sufrimiento antes de la necrosis tisular. La inspiración había venido de un grimorio de torturas medievales que había leído con la misma atención clínica con la que estudiaba los códigos penales. Pero su mente no se quedaba en la mera recreación histórica. La mejoraba, la refinaba. La idea era diabólica en su elegancia sádica. Si el portador movía la cabeza con brusquedad, forcejeaba o intentaba liberarse con pánico, la presión y el movimiento activarían los sensores. Un clic casi imperceptible, y el ácido sería inyectado directamente en el torrente sanguíneo a través de las sienes, una de las zonas más sensibles y vulnerables. No sería un castigo instantáneo, sino una amenaza constante, una danza macabra donde el propio miedo y la desesperación del condenado serían los gatillos de su agonía. Una sonrisa fría, casi de orgullo profesional, se dibujó en sus labios. Sería una adición exquisita a la coreografía de su próximo juego. Estaba considerando los detalles de un sistema de goteo variable cuando el sonido estridente de su teléfono personal, un tono genérico y molesto que solo un puñado de personas tenía, quebró el silencio sagrado del almacén. Boone frunció el ceño, una línea de irritación surcando su frente. Dejó el rotulador y se quitó los guantes con un chasquido. La pantalla mostraba un nombre que no veía desde hacía años, un fantasma de una vida paralela y abandonada. Ochler. Un destello de colores vibrantes, música estridente y una candidez desarmante cruzó por su mente. Ochler era diferente. Un alma genuinamente alternativa en un mundo de grises calculados. Amable sin ser débil, honesto hasta la candidez, y trabajador en su propio universo caótico de proyectos artísticos fallidos, activismos de bajo perfil y una obstinada fe en la bondad básica de la gente. Un remanente de una inocencia que Boone creía haber incinerado en el altar de su propio poder. Descolgó, su voz un eco plano en la vastedad del almacén. Ochler. Es una sorpresa. Boone. ¿En serio? Eres tú. La voz al otro lado era un torrente de calidez genuina, carente por completo de la cautela y la doble intención a la que estaba acostumbrada. Oye, sé que ha pasado un milenio, lo sé. Pero estoy haciendo una pequeña reunión en mi casa. Nada funky, ya me conoces.
unos amigos, algo de música que no es del todo mala, comida que probablemente sea comestible. Pensé que quizás te gustaría salir de tu cueva de abogada poderosa por una noche. Ver una cara que no esté en un expediente. ¿Qué dices? Una fiesta. El concepto le resultaba tan ajeno y arcaico como un ritual tribal de una cultura remota. Aglomeraciones, ruido, conversaciones banales, el intercambio forzado de sonrisas vacías. Pero algo se agitó en su interior, una curiosidad no exenta de morbo. ¿Cómo sería sumergirse, aunque fuera por unas horas, en ese vestigio de su pasado? ¿Podría aún portar la máscara de la normalidad, no la de acero y ácido, sino la de la simple Boone, la amiga de la universidad? Era un desafío diferente, un test a su propio camuflaje. De acuerdo, dijo, su voz aún plana, pero sin rechazo. Pasa la dirección. Horas después, Boone se encontraba de pie frente al espejo de cuerpo completo de su vestidor, evaluando su reflejo con ojo crítico. Había elegido un vestido negro de seda, elegante en su simplicidad, que hablaba de una sofisticación innata sin necesidad de esfuerzo ostentoso. Era una versión suavizada de su armadura diaria, un traje de camuflaje para infiltrarse en la normalidad. Al llegar a la casa de Osler, una modesta pero acogedora vivienda en una colonia bohemia de Guadalajara donde las fachadas estaban pintadas de colores vivos y las macetas colgaban de los balcones, el contraste con su mundo de cristal templado y acero fue inmediato y casi físico. El aire olía a incienso de sándalo, a hierbas cocinándose y a la tierra húmeda del jardín trasero. El sonido de una guitarra acústica, tocada competentemente por alguien en el interior, se mezclaba con las risas relajadas y el tintineo de vasos. Osler la recibió en la puerta, con el cabello teñido de un azul eléctrico que contrastaba con su sonrisa fácil y sincera. La envolvió en un abrazo que a Boone le pareció excesivamente efusivo, pero que toleró con la rigidez de un maniquí, sus brazos pegados a los costados. ¿Has venido? No lo puedo creer. Pasa, pasa. Te presento a la banda. La guió hacia un grupo diverso reunido alrededor de un sofá desgastado pero cómodo. Este es Foster, el brazo incorruptible de la ley. Un hombre fornido, con una sonrisa fácil pero con unos ojos que escaneaban la habitación con una alerta instintiva que Boone reconoció al instante como la de un policía, incluso fuera de servicio y con una cerveza en la mano. Kalak, el cerebro que mueve, o congela, el dinero. Un tipo delgado y de gestos precisos, con gafas de cara y un traje casual que aún así delataba su profesión en la banca. Y este es Trigve, dijo Osler, señalando a un hombre de manos manchadas de tinta y una expresión tímida, el que le da arte y alma a las noticias del día. El dibujante de un periódico local asintió con una sonrisa nerviosa, su nombre noruego siendo, como Boone pensó de inmediato, imposible de pronunciar correctamente para cualquier mexicano. Eran un grupo dispar, unido únicamente por la extraña y magnética capacidad de Osler para coleccionar almas variopintas. Boone se movió entre ellos como un espectro elegante, con una copa de vino tinto en la mano, respondiendo preguntas superficiales sobre su trabajo con respuestas vagas y desviaciones hábiles. Foster, el policía, bromeó sobre los ratas a los que había ayudado a encontrar alojamiento gratuito esa semana. Calamian se quejó con elocuencia de las fluctuantes tasas de interés y la estupidez de los grandes inversionistas. Trigve, tras un par de copas, habló con apasionada timidez sobre la tira cómica política que estaba desarrollando, un personaje que satirizaba la corrupción. Era todo mundano, irrelevante, el ruido de fondo de vidas simples. Pero por alguna razón que no podía o no quería identificar, no le resultó del todo desagradable. Era como observar una colonia de hormigas desde detrás de un cristal, fascinante en su simpleza y su ignorancia del mundo más vasto y oscuro que ella habitaba. En un momento dado, Osler, en un intento de llenar un breve silencio, encendió el televisor que descansaba en una esquina, sin sintonizar ningún canal en particular, solo para tener el ruido de fondo de las noticias de la tarde. La pantalla se convirtió en un mosaico de desgracias lejanas, pronósticos del tiempo y banalidades locales. Hasta que un nombre, pronunciado con la solemnidad ampulosa de un presentador de noticias, hizo que el aire alrededor de Boone se volviera de repente denso y pesado. Y en las noticias de último minuto, Ana María de la Luz, la mujer condenada a prisión perpetua por el horrendo homicidio del jornalero Ignacio Morales y por su presunta conexión con redes de extorsión, fue trasladada hoy al penal de máxima seguridad de Topo Chico. Fuentes cercanas al caso indican que la defensa, a cargo de la renombrada y eficaz abogada Boone Bunkler, fue inusual en su desarrollo, pero la fiscalía celebra una condena ejemplarizante que envía un mensaje claro a la delincuencia.
La pantalla mostró imágenes de archivo de Ana María con un chaleco antibalas, luego una foto profesional de Boone, sería, impecable, la encarnación visual de la ley y el orden. Un analista en el estudio, un tipo con corbata llamativa, comenzó a despedazar a Ana María con frases hechas, calificándola de cáncer social, ejemplo de la podredumbre que carcome nuestra sociedad, y elogiando al sistema judicial por haber extraído a otro tumor maligno. Boone no se inmutó. No parpadeó. Permaneció junto a la repisa de la chimenea, la copa de vino suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios, observando la pantalla con una expresión de interés educado y distante. Era una experiencia extraña, casi onírica, ver su obra maestra de manipulación y venganza personal desde fuera, a través del filtro distorsionador de los medios. La mentira que había construido con tanto cuidado, la narrativa siniestra que había injertado en la realidad, se había solidificado, convertido en verdad pública e incuestionable. Foster, el policía, soltó un gruñido de aprobación y dio un golpe seco con su botella de cerveza contra la mesa. Esa sí que es una noticia que alegra el día. Esa Boone Claire es una fiera en los tribunales, una auténtica fiera. Me encantaría colaborar con ella en algún caso complejo. Alzó su botella, mirando al grupo. Oigan, por sacar a esa escoria de las calles. Por un mundo un poco más limpio. Ochler, sonriendo de oreja a oreja, con un orgullo genuino y contagioso que emanaba de su ser, alzó su copa de inmediato. Y por Boone. Mi amiga, la justiciera imparable. La que lleva la ley en la sangre y la ética en el alma. Su rostro era un espejo de admiración sincera, completamente ajeno a la ironía monstruosa de sus palabras. Kalak, ajustándose las gafas, y Tribe, con una sonrisa tímida, se unieron al brindis. Por Boone. Corearon, sus voces mezclándose en un coro de celebración ingenua. Todos bebieron, sus rostros iluminados por la certeza absoluta de estar del lado correcto de las cosas, celebrando un acto de justicia limpia y merecida. Brindaban por ella. Por la mentira que había construido. Por la condena de una mujer a la que ella no solo había empujado a la cárcel, sino a un infierno personal, por razones que iban mucho más allá de cualquier código legal y que ellos, en su simpleza bondadosa, nunca podrían siquiera imaginar. Boone, lentamente, como moviéndose bajo el agua, llevó la copa a sus labios y bebió un sorbo. El vino, seco y afrutado, le supo a cenizas y a un poder absoluto, solitario y corrosivo. Una sonrisa perfecta, social, cuidadosamente ensayada en 1000 espejos, se dibujó en su rostro, pero se detuvo en los labios, sin alcanzar la frialdad de sus ojos. Miró a sus amigos, al policía que creía en el sistema, al bancario que creía en los números, al artista que creía en la verdad a través del arte, al activista que creía en la bondad fundamental, todos brindando con entusiasmo ciego por la farsa perfecta que ella había orquestado. Eran tan brillantes en su candor, tan ciegos en su fe. Gracias, dijo, su voz serena, un instrumento perfecto que ocultaba el torbellino de pensamientos cínicos y la profunda sensación de superioridad que giraba en su mente. Ellos creían estar brindando con una heroína, con una paladín de la ley. No sabían que estaban bebiendo con la arquitecta de su propia ilusión de justicia. No sabían que la verdadera criminal, la asesina y manipuladora en la sala, no estaba en la pantalla del televisor, condenada y esposada, sino de pie entre ellos, sonriendo, aceptando sus elogios, envenenando su inocencia con su sola presencia. En ese momento, rodeada de la cálida y ruidosa ingenuidad de sus amigos, Boone Claire se sintió más sola y, al mismo tiempo, más poderosa que nunca en su vida. El mundo entero era su teatro personal, un escenario vasto y tonto, y todos, sin excepción, desde el policía hasta el vagabundo, desde el juez hasta sus propios amigos, eran solo actores en la obra grotesca y sublime que ella escribía, dirigía y en la que, cuando el guión lo requería, también ejecutaba. La máscara con las jeringas de ácido que había diseñado esa tarde en la soledad de su almacén le pareció, de repente, menos cruel, menos extrema. Era solo otra herramienta, un accesorio de utilería, para un mundo que, como acababa de comprobar una vez más, estaba ansioso por creer las mentiras más cómodas, incluso si eso significaba brindar, con sonrisas y corazones llenos de esperanza, con el mismo diablo. Capítulo 5. Geografía del alma. La punta del lápiz de grafito, de dureza 4B para permitir trazos profundos y sombras dramáticas, se deslizaba sobre el papel de acuarela de grano grueso con una precisión que rayaba en lo obsesivo. Cada línea era un compromiso, cada sombreado una declaración de intenciones. Boone, arrodillada en el suelo de concreto del almacén de Tonalá bajo la luz cruda de una lámpara de trabajo ajustable, había rechazado hacía tiempo los croquis digitales y los planos vectoriales.
En este espacio sagrado para su ingeniería del dolor, prefería la fisicidad del trazo, el crujido del papel bajo la presión de su mano, el polvo de grafito impregnándose en las yemas de sus dedos como el humo de una ofrenda secular. Era un ritual tan meticuloso como los que diseñaba. El diseño que estaba perfeccionando era una silla. No una silla cualquiera, sino un trono de penitencia forjado en acero soldado, de apariencia brutalista y despiadadamente funcional, como un mueble salido del taller de una fábrica soviética abandonada. Sus patas, gruesas y cuadradas, no terminaban en pies, sino que se hundían y expandían en un pesado bloque de cemento fresco, anclándola al suelo con la permanencia de una lápida. Pero la verdadera esencia de su creación, su alma retorcida, residía en el asiento y el respaldo. Incrustadas en el metal, soldadas con precisión de joyero, había una serie de púas de acero inoxidable, cortas, gruesas y romas, que no buscaban perforar profundamente, sino presionar, como los dientes de una bestia primitiva a punto de triturar. Cada una de estas púas estaba recubierta con una resina porosa y semitransparente que contenía, en su núcleo, un vial microscópico con un veneno de su propia y lenta cosecha, un compuesto neurotóxico sintetizado a partir de toxinas de origen animal y vegetal. No era letal. La muerte era un final demasiado clemente, una salida. Su diseño excitaba las terminales nerviosas con la intensidad de una descarga eléctrica continua, creando la sensación de que miles de agujas incandescentes bailaban bajo la piel, una agonía pura que no concedía el alivio de la inconsciencia. La coreografía de su silla antiabusadores era una sinfonía de agonía en 3 actos. Primero, la víctima sería desnudada y atada fuertemente a la silla con correas de nylon, asegurando que el peso de su cuerpo asegurara el contacto total con las púas en espalda, glúteos y muslos. Un primer latigazo de dolor, solo un anticipo. Luego, mediante un sistema de poleas silenciosas que ella misma había diseñado, la silla sería elevada y luego sumergida en un pozo de agua fría previamente preparado en el suelo del almacén, descendiendo lentamente, centímetro a centímetro, hasta que el líquido turbio llegara justo debajo de la barbilla, aislándola en un mundo de frío y presión. La clave estaba en la reacción química. El agua, combinada con el inevitable y rápido descenso de la temperatura corporal, actuaría como catalizador, disolviendo la resina y potenciando exponencialmente la potencia del veneno. El dolor, de ser intenso, se convertiría en una tormenta de fuego interno, una sensación de ser devorado vivo desde el interior por un enjambre de avispas eléctricas. Cada movimiento, cada temblor, sería un suplicio. Y entonces, la elección final, el piece de resistencia de su crueldad. Un único mecanismo de liberación, un botón grande y rojo, estaba ubicado en el fondo del pozo, a 2 metros de profundidad. Para alcanzarlo, la persona tendría que sumergirse por completo, inhalar agua de manera voluntaria, ahogarse conscientemente durante unos segundos que se sentirían como una eternidad en el infierno, alejando su cuerpo de las púas para poder estirar los brazos y activarlo. Si lograba liberarse y emerger, tosiendo, vomitando agua, con los pulmones ardiendo y el sistema nervioso hecho trizas, viviría, quizás con daño pulmonar permanente y un trauma que lo acompañaría hasta la tumba, pero viviría. Si no, otro abusador menos, pensó Boone con la frialdad clínica de una ingeniera, anotando el resultado de una prueba de estrés de materiales, mientras su lápiz añadía unas notas al margen sobre la composición química del catalizador. Justo cuando su lápiz afinaba el diseño del mecanismo de inmersión, un estruendo sordo y lejano, como el rugido de un dios anciano, hizo vibrar los cristales sucios y polvorientos de la ventana alta del almacén. La lluvia. No una llovizna, sino un aguacero repentino y furioso, había empezado a caer sobre Tonalá, golpeando el techo de lámina corrugada con un tamborileo ensordecedor, un ritmo caótico y primitivo que contrastaba violentamente con el orden geométrico y meticuloso de sus diseños. Boone alzó la vista lentamente, apartándose mentalmente de los planos de sufrimiento. Su coche, un sedán discreto de color gris ratón, estaba estacionado afuera, expuesto a la furia de la tormenta. Una lógica mundana le recordó que si salía ahora, su impecable traje sastre de lino se empaparía y arrugaría de forma irremediable, su cabello recogido con perfección se desharía en mechones húmedos, y tendría que regresar a su apartamento estéril en el centro, cambiarse, secarse, una secuencia de banalidades domésticas que le parecían de una irritante y profunda irrelevancia. Pero en lugar de que la molestia se apoderara de ella, una calma extraña, casi contemplativa, se instaló en su pecho. Se puso de pie, estirando la espalda con un chasquido suave, y se acercó a la ventana rectangular, empolvada y con telarañas en las esquinas.
Observó, hipnotizada, cómo la lluvia torrencial lavaba a latigazos el polvo y la suciedad acumulados durante meses en el patio exterior de tierra, cómo los charcos se formaban y crecían como mercurio líquido, devorando la tierra seca y agrietada. El aire que entraba por las rendijas de la ventana mal sellada olía a ozono, a metal mojado, a óxido despertando y a la humedad penetrante del concreto. Un olor acre, áspero, terroso, que a la mayoría de las personas le resultaría desagradable, incluso opresivo. Y entonces, en medio de esa sinfonía de agua y acero, se dio cuenta. Se quedó inmóvil, la frente casi tocando el cristal frío, absorbiendo la esencia del lugar con una intensidad nueva, como si lo estuviera experimentando por primera vez. El frío que empezaba a colarse por sus huesos no era solo el frío climático de la tormenta, era el frío perpetuo y familiar del cemento sin alfombras, del acero sin recubrimientos, de la tierra desnuda. La penumbra del vasto espacio, rota solo por el cono de luz de su lámpara de trabajo, creaba sombras danzantes y alargadas que se retorcían como espectros en las paredes. El silencio estructural del lugar, ahora acentuado y enmarcado por el ruido blanco de la lluvia, no era un vacío, sino una presencia llena de potencial, un lienzo en blanco para sus más oscuras composiciones. El olor a herramientas viejas y aceite, a solventes químicos, a polvo de décadas, a secretos guardados entre vigas y sombras. Algo aquí, en este espacio crudo, desnudo y honestamente inhóspito, le producía una sensación profunda, casi primitiva, que trascendía cualquier emoción simple. No era felicidad, ni paz, ni siquiera la satisfacción del poder. Era una afinidad absoluta, una resonancia de almas gemelas. Como si cada átomo de este lugar, cada mota de polvo, cada molécula de óxido, vibrara con una frecuencia que solo el núcleo más oscuro de su propio ser podía escuchar y reconocer como propia. Este almacén no era un simple escondite, no era una mera herramienta utilitaria. Era una extensión de su propio cuerpo y voluntad. La frialdad implacable del acero era la suya. La inmutabilidad y el peso del cemento, la suya. La promesa de un dolor exquisito y calculado contenida en sus diseños, era la suya. Aquí, rodeada de los instrumentos silenciosos de su oscuro arte, se sentía más viva, más real, más ella misma que en cualquier tribunal de lujosa madera, en cualquier apartamento de diseño impecable, o incluso en medio de la fiesta ruidosa y bien intencionada de sus amigos. Este era su verdadero hábitat, su ecosistema natural. El epicentro de su poder, su propósito y su única y verdadera paz. Y en medio de esa epifanía lúgubre y reveladora, como un relámpago que ilumina de blanco a su lado un paisaje olvidado en la noche, la memoria le devolvió una imagen con una claridad cristalina. El refugio de la nueva esperanza. No fue un pensamiento casual, un debería hacer algo. Fue un llamado, un objetivo que se reafirmaba con una urgencia nueva y absoluta. Si este almacén, con su crudeza honesta, era la geografía verdadera de su alma, entonces lugares como ese refugio eran las manchas hipócritas en el mapa, los tumores de falsedad que necesitaba purgar con el cauterio de su voluntad. Eran la antítesis de su orden impuesto, nidos de una hipocresía santurrona que envenenaba almas de manera lenta y sistemática, no con la honestidad brutal y directa de una aguja o una silla, sino con la mentira edulcorada de la redención y la cura. Eso, para Gunn, era un crimen infinitamente más repugnante. Sin perder un segundo más, la calma contemplativa se transformó en un impulso febril y dirigido. Dejó el dibujo de la silla antiabusadores sobre la mesa, las púas y el pozo de agua esperando pacientemente su momento en el mundo real. Se acercó a una de las mesas laterales, donde una laptop anónima, desconectada de cualquier red doméstica o personal, esperaba como un arma cargada. La encendió, los procesos de encriptación iniciando en silencio, creando un fortín digital impenetrable. Su investigación anterior sobre el refugio había sido superficial, motivada por la rabia visceral hacia Ana María y el daño causado a Luis. Ahora era diferente. Ahora era una misión lógica, casi una obligación ética dentro de su distorsionado código. Sus dedos volaron sobre el teclado, buceando con la pericia de un tiburón en aguas digitales oscuras. Cruzaba datos de foros de extremistas religiosos con registros de propiedades municipales, sus firewalls eran un chiste para ella, permisos de construcción alterados, donaciones opacas a través de fundaciones fantasma. Escaneó minuciosamente las redes sociales de individuos cuyas biografías resumaban valores familiares y recuperación espiritual, buscando la grieta, el pecado oculto, la contradicción que los hacía vulnerables. Comenzó a tejer una red de datos, una telaraña de información donde cada hilo conducía a un nombre, un rostro, una dirección. ¿Quién era el director ejecutivo de esa farsa?
Los consejeros o terapeutas que aplicaban sus tratamientos de electroshock y aislamiento. Los donantes ricos y respetables que financiaban desde la sombra esa operación de tortura. Los miembros de la junta directiva, esos pilares de la comunidad que giraban en sus cómodos despachos avalando el horror. Cada nombre que aparecía en la pantalla, cada fotografía de sonrisa forzada o mirada de superioridad moral, era anotado, clasificado y archivado en su mente. No los veía como personas, con familias y miedos, sino como funciones dentro de un sistema corrupto que merecía ser no solo desmantelado, sino utilizado, reconvertido en piezas de su propio juego. Tal vez alguno, con el estímulo y la manipulación adecuados desde su personaje de Sombra 01, podría ser un útil títere, un aliado inconsciente. Tal vez otro, con una vida privada llena de pecados ocultos y apetitos vergonzosos, sería un candidato perfecto para un juego personalizado, una obra de teatro donde él sería el protagonista involuntario. O quizás, el lugar en sí, con su aura de falsa redención y sus paredes impregnadas de dolor silenciado, sería el escenario perfecto, la catedral gótica para una de sus coreografías finales, más ambiciosas y simbólicas. La lluvia seguía azotando el almacén con furia bíblica, pero Boone ya no la escuchaba. Estaba inmersa en su elemento, su mente un huracán de posibilidades siniestras, trazando los primeros vectores de su próxima y más ambiciosa intervención. El capítulo de la venganza personal contra Robles había cerrado un ciclo íntimo. Esto era más grande, más abstracto y a la vez más concreto. Era una limpieza ética a gran escala, una reafirmación de su propio y retorcido código moral sobre el tejido mismo de la realidad que la rodeaba. El almacén, con su olor a metal mojado y su frío familiar, la observaba desde las sombras, aprobándola, animándola. Había encontrado, por fin, su motivo, su vida, su religión. Y estaba a punto de compartir su singular, terrible y perfecta visión del orden con el mundo, empezando por aquellos que más ensalzaban su propio sentido de la moral. La tormenta exterior no era nada comparada con la que se estaba gestando dentro de esas cuatro paredes.